Buenas noches. Vamos a leer el tesoro de hoy. Dice así. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Lucas 9:17. Vamos a orar. Padre mío, te oramos porque sabemos que este relato de la Biblia lo hemos escuchado muchas veces. Y nuestro ruego, Señor, es de que a través de él tú nos muestres algo nuevo para cada una de nosotras, lo que tú quieres darnos, lo que tú quieres mostrarnos, lo que tú quieres enseñarnos a través de este precioso milagro. Te damos gracias por cada mujer que escucha el video y gracias por el tiempo que disponen para estar en tu presencia, meditando en ti, meditando en tu palabra. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice la autora así. Me encanta el viejo himno "Oh, tu fidelidad", que dice, nada me falta, pues todo provees. Dios ha ido mucho más allá de lo que necesitamos. Eso es lo que me sorprende, dice la autora. El mismo y maravilloso himno canta de la abundancia con que Dios provee. Tu compasión y bondad nunca fallan. Nunca entenderé cómo Dios puede darnos una bendición y después agregar 10,000 más. Esa es la abundancia de la que habla la lección de hoy. Nos dedicaremos a observar el campo en el que miles de personas se han reunido y una sola ha llevado algo de almorzar. Nos invita a que leamos Lucas 9, 10, 17. Y dice así, si la historia le resulta conocida, pida a Dios que le permita leerla con nuevos ojos. Entonces vamos a leerla. Lucas 9, del 10 al 17. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren allí alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y regocijaron lo que y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. ¿Qué más dice la autora? ¿Sabía que este es el único milagro que se registra en los 4 evangelios? Cristo realizó tantos otros prodigios y señales que ni un solo evangelio los contiene todos, pero los 4 incluyen la alimentación de los 5,000. Una prueba de la importancia de este milagro. Hoy vamos a entrevistar a los 4 escritores sencillamente porque podemos. No volveremos a tener de nuevo esta oportunidad. Vamos a comparar Lucas 9:10 con Marcos 6:30 al 32. Marcos 6,
30 al 32. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 panes, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiese delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. ¿Por qué quiso retirarse Cristo? Pues quería que sus discípulos descansaran, porque acababan de venir de estar haciendo lo que el Señor les había permitido hacer: milagros y sanar enfermedades. eh, bueno, todo lo que hicieron luego de haberles dado poder y autoridad a ellos. Su tiempo de descanso fue interrumpido por una multitud agitada. Compare Lucas 9:11 con Marcos 6:34. Lucas 9:11. Lucas 9:11 dice así: y cuando la gente lo supo, les siguió y les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Marcos señala la razón por la que nació la compasión en el corazón de Cristo. El pueblo estaba como ovejas sin pastor. ¿Qué vio Cristo en ellos para describirlos de esa manera? Pues los discípulos se preocuparon por la gente, porque era tarde y el lugar era apartado. Y dice la autora: me resulta interesante que Cristo les haya devuelto el reto a los discípulos. En su diálogo con Cristo, Juan menciona los dos principales actores de este grupo, dado que se dice muy poco de ellos en comparación con Juan, Jacobo y Pedro. Prestémosle atención y leamos Juan 6, 5 al 9. Juan 6. Juan 6, 5 al 9. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco.
Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, cada evangelio tiene un pedacito añadido para entender mejor la historia y el milagro del Señor. Y entonces dice así: por el momento, trata estos versículos como si fueran los únicos que nos brindan información. Escribe más del 5 al 9. 6, ¿qué? Juan 6, del 5 al 9. O sea, desde cuando alzó los ojos hasta el 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Nada más, hasta ahí. Por el momento trate estos versículos como si fueran los únicos que nos brindan información sobre estos 2 discípulos. Vamos a explorar quiénes son ellos. ¿Qué posibles características podrían sugerirnos estos pasajes sobre Felipe y Andrés? Considere sus personalidades y sus procesos de razonamiento. Pero yo hice algo diferente. Yo decidí ir a un comentario, el comentario de Mateo, de John MacArthur, porque me pareció interesante mirar quiénes eran ellos. Hay veces, pues uno sabe mucho de Pedro, sabe mucho de Juan, creo que son de los que más uno sabe, ¿sí? Pero casi siempre Andrés estaba con Pedro, lo seguía, estaba con él, pues siendo su hermano. Entonces vamos a leer quién era Andrés. Andrés era hermano de Pedro y su nombre significaba varonil. Al igual que su hermano, era nativo de Bethsaida y pescador en el lago de Galilea. Aún antes de conocer a Jesús, Andrés era un judío piadoso y dedicado. Tanto él como Juan eran discípulos de Juan el Bautista. Y cuando ese profeta declaró del Señor: he aquí el Cordero de Dios, dejaron al Bautista y comenzaron a seguir a Jesús. Entonces Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Pedro y Andrés vivían juntos y sin duda compartían todo entre ellos. Por eso era imperioso para Andrés hablarle a Pedro del descubrimiento más importante de su vida. Sin embargo, después de confesar a Jesús como el Mesías, Andrés había regresado a su pesca. Un tiempo más tarde, cuando Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Fue en este tiempo que Jesús llamó de verdad a los 2 hombres a la formación en el discipulado, y de ahí en adelante este par de hermanos, junto con otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, se convirtieron en los amigos más cercanos de Jesús. Andrés se caracterizó por una fe sencilla pero fuerte. No sabemos lo que pensó cuando llevó al muchacho con los panes y peces hasta Jesús en nuestra historia, pero es obvio que creía que el Señor podía hacer uso del muchacho y su comida. Había visto a Jesús hacer vino y tal vez no vio ninguna razón por la que no pudiera multiplicar también comida.
Andrés también parece haber sido humilde. A lo largo de su ministerio se le conoció principalmente como hermano de Pedro y nunca fue tan cercano a Jesús o usado por él de manera tan pública o dramática como su hermano. Y aunque era parte del círculo íntimo, Andrés parecía siempre estar a la sombra de Pedro, Jacobo y Juan. Sin embargo, no hay indicio de que alguna vez se resintiera por su posición o función. Estaba contento simplemente de pertenecer y servir a Jesús y sin duda hasta el final de su vida estuvo muy admirado del hecho de que fuera llamado a ser apóstol. Le importaba más su Señor y la obra que su propio bienestar o beneficio, y de buena gana sacrificó sus propios intereses y su comodidad por el bien de otros que llegaban al Señor. No mostró nada de la obstinación y el egoísmo vistos a veces en Pedro, Jacobo y Juan. Andrés es el modelo para todos los cristianos que trabajan calladamente en lugares y posiciones humildes. Él no trató de agradar a los hombres sino a Dios y no tenía interés en edificarse una reputación. Así es que interesante me pareció el comentario de respecto de Andrés. Y si vamos a ver, vamos a ver al otro que nombran, que es a Felipe. Mm, Antes de que fuera creyente y el Señor me permitió colocarles nombres al mayor Héctor Andrés y al tercero Daniel Felipe. Así es el Señor, hace unas cosas que luego quedamos sorprendidas. Entonces, ¿qué dice de Felipe? El segundo grupo de 4 discípulos empieza con Felipe, al igual que en las otras listas, lo que probablemente indica que era líder. Este Felipe no debe confundirse con el diácono que se convirtió en destacado evangelista en los primeros días de la iglesia. Todos los 12 eran judíos, pero muchas personas de la época usaban nombres tanto judíos como griegos. No se sabe cuál era el nombre judío de este discípulo, porque Felipe, nombre griego que significa aficionado a los caballos, es el único que se usa para él en el Nuevo Testamento. Quizás a causa de su nombre los griegos que querían ver a Jesús acudieron primero a Felipe. La población en que Felipe habitaba era la ciudad de Besaida, en el norte de Galilea, donde Pedro y Andrés también vivieron. Puesto que todos ellos eran judíos con temor de Dios y es probable que todos fueran pescadores, parece seguro que Pedro, Andrés, Felipe y Bartolomé no solo eran conocidos, sino también amigos cercanos, incluso antes de que Jesús los llamara. Al igual que ocurre con Andrés, los 3 primeros evangelios solo mencionan a Felipe en las listas de los apóstoles y lo único que se revela de él se halla en el 4 evangelio. Por el relato de Juan, se puede suponer que Felipe ya era un hombre devoto. Al día siguiente que llamara a Pedro y Andrés, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Aunque Juan, Andrés y Pedro fueron con Jesús, tan pronto como comprendieron que se trataba del Mesías, Felipe fue la primera persona a quien el Señor declaró de manera expresa, sígueme. Dios ya había dado a Felipe un corazón buscador. La salvación siempre es iniciativa del Señor soberano y nadie puede llegar a Jesucristo a menos que Dios el Padre lo atraiga. No obstante, Dios plantó el deseo en el corazón de Felipe para que hallara al Mesías aún antes que Jesús lo llamara. Por tanto, Felipe le dijo a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Desde la perspectiva de la soberanía divina, el Señor encontró a Felipe, pero desde la perspectiva de la comprensión y la voluntad humana, Felipe había encontrado al Señor. Una de las características seguras de la verdadera conversión es el deseo de hablar a otros acerca del Salvador. Y pues esto fue lo que hizo Felipe. El nuevo creyente que es bautizado con testimonio público de su nueva relación con Jesucristo tiene a menudo un deseo espontáneo de usar esa ocasión para testiguar del Señor. Puesto que Felipe ya se había preocupado de su amigo Natanael, era natural que le comunicara el descubrimiento más profundo y gozoso de su vida. En todas las listas, los 12, Felipe y Natanael están juntos y es probable que hayan sido amigos cercanos por muchos años antes de conocer a Jesús. Em,
Bueno, esto es lo que podemos resumir de la vida de Felipe. Pues qué precioso, porque ellos eran los que estaban al pie de Jesús, Andrés y Felipe, para ponerlos a trabajar, a trabajar. Y ellos fueron los que repartieron la comida a los discípulos. Entonces, ¿qué posibles características podrían sugerirnos estos pasajes sobre Felipe y Andrés? Entonces, Felipe, líder, estudió las escrituras, su llamado fue a sígueme. Andrés, observador, presentó al Señor a su hermano Pedro y a otros, y a otros llevó al Señor. ¿Cuánto comió la gente? Todo lo que quisieran. Increíble, ¿no? Sabemos que Jesús sabía lo que había de hacer. Creo que él planeó todo hasta el último detalle, incluyendo el resultado final, porque los 4 evangelios nos dicen que quedaron 12 cestas de pedazos. Aunque no sabemos exactamente qué tenía en mente Cristo, piense qué importancia podría tener el número de cestas según nuestra opinión. Pues las 12 tribus los 12 discípulos, las 12 tribus de Israel. Ahora que ha tenido la oportunidad de expresar sus propias ideas sobre los pasajes, recordemos juntos este lugar. Cualquiera de nosotros que haya quedado agotado después de un intenso tiempo de ministerio puede apreciar profundamente la escena inicial de Lucas 9:10. Se nos dice que los apóstoles habían vuelto, habían regresado después de haber estado con la autoridad que el Señor les dio y el poder, sanando y eh, haciendo milagros a las personas. Dice la autora, me encanta la versión que da Marcos del recibimiento que les hizo Cristo. En Marcos 6:30-32. Marcos 6. Marcos 6:30-32. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo de comer y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. El Señor cuidándolos y diciéndoles caminen y descansen. Él está rodeado de los 12 discípulos que probablemente están tan emocionados que hablan todos a la vez. Qué escena más conmovedora. Están tan felices de verlo y él está feliz de verlos a ellos. Em, Podemos suponer que él en su omnisciencia sabía todo lo que ellos habían hecho y habían enseñado, pero es tan precioso que celebró sus noticias con el mismo entusiasmo de alguien quien recibe una sorpresa. Algunas veces, dice la autora, algunas veces me entusiasmo contándole a Dios cada detalle de algo emocionante que ha sucedido a 1000 palabras por minuto. Ojalá así nos expresemos con Él a diario. Y nos hace una pregunta muy interesante. ¿Te sientes en libertad de hablar con él, con el entusiasmo con que hablarías con un amigo o una amiga? Y, y pues sí, infortunadamente a veces somos como muy, en lugar de tener una conversación, hay veces somos como más bien, pensamos siempre si vamos a hablar con él como en la oración, en lugar de conversar con él, aunque en ocasiones conversamos con él. A mí me gusta de pronto decirle cosas, ¿no? Em, y a veces hasta me río con él cuando hablo con él. Mm, Cristo no solo ve nuestro entusiasmo, sino también nuestro agotamiento.
comenta Marcos en el comentario, en su versión dice, ni aún tenían tiempo para comer. Él vio la necesidad de ellos de descansar y compartir una comida que renovara sus fuerzas. Su invitación es tan cálida y personal eh, que es lo que muestra quién es Él. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Me recuerda ese versículo de, venid a mí, los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar, sin lugar a dudas. ¿Sabe? En medio de esa escapada privada apareció la gente. La respuesta de Cristo a la multitud es muy linda. Él les recibió. Eran como ovejas que no tenían pastor, desesperados, vulnerables, sin dirección, sin protección, y Él tuvo compasión de ellos. Según Mateo, sería bastante lógico imaginar que al menos 10,000 personas se habían reunido en ese lugar. Cristo algunas veces provoca una pregunta para la que Él puede ser la respuesta. Me encanta cómo la versión de Juan dice que Cristo planteó la pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero el versículo siguiente dice, pero eso decía para probarle. ¿Qué creemos que Cristo estaba tratando de probar en sus discípulos con esta pregunta? Bueno, una podría ser su fe para demostrar en lo que de lo que habían aprendido. Una vez recuerdo la definición de discípulo, alumno, aprendiz. Creo que Cristo podría haber estado probando a sus discípulos para que demostraran en la práctica lo que habían aprendido o como, o como en mi caso dice la autora, lo que aún tenían que aprender. ¿Qué clase de milagros habían visto y hasta realizado los discípulos para este entonces? Pues habían visto sanidad, echar fuera demonios, pero aún así ellos no podían imaginar cómo iba a alimentar a todas estas personas hambrientas. Cristo puede satisfacer nuestras necesidades espirituales, emocionales y físicas. Él es profundamente espiritual y al mismo tiempo completamente práctico. También puede aplicar un milagro a cualquier situación. Cristo les estaba enseñando a verlo a Él, su poder y su autoridad en todas las esferas de la vida. Resalté este comentario. Dice, Cristo quiere que estemos abiertos a lo que Él puede hacer por medio de nosotros. Y dice la autora, estoy segura que no se le ha pasado por alto la forma en que Él dejó en manos de sus discípulos la responsabilidad por la alimentación de esa multitud. Dales vosotros de comer. Les recuerdo que ellos habían recibido poder y autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios, pero se quedaron mirando los 2 peces y los 5 panes con que contaban como si fueran todos los recursos disponibles. Una vez más, creo que Cristo les estaba diciendo, piensen más en grande, muchachos. Esta vez no solo acerca de lo que Él podía hacer, sino de lo que ellos podían hacer en su nombre. En lo que a los discípulos respecta, creo que este hecho sirvió para abrirles la mente. Lea de nuevo y verá que las palabras de Jesús están desprovistas de reproche. No pase por alto el hecho de que Él usó a los discípulos para distribuir la comida. Él quería que sintieran el peso de las cestas y vieran las manos que extendían los que iban a ser alimentados. Poder real, de forma real, en vida real. Cristo puede realizar maravillas impresionantes cuando le damos todo lo que tenemos. Mateo 14:17 registra la palabra de los discípulos. No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces,
Cristo le responde en el versículo 18, traédmelo acá. Él obró un milagro sobrepoderoso en frente de los discípulos. Y luego, aún eso, queda 12 cestas, una por discípulo, para que puedan comer y descansar después de todo lo que habían hecho y de haber dado alimento a esta multitud. Cristo guardó una cesta de los sobrantes para cada discípulo. Cuando todos hubieran comido y estaban satisfechos, los discípulos recogieron los sobrantes y llenaron 12 cestas. No puedo convencerme de que eso sea una coincidencia. 12 discípulos. Los discípulos necesitaban algo de reposo ese día. Después de un descanso demasiado breve, les había caído encima una terrible responsabilidad y una cesta. Lo único que hacía falta era todo lo que un niñito dispuesto ofreció y la bendición de Jesús. Lo próximo que sabemos es que la multitud estaba feliz como cachorros al sol y los discípulos estaban allí con una cesta de los sobrantes para cada uno. Eso es lo que sucede cuando tomamos parte en la provisión de Dios. Precioso la forma como el Señor nos conoce la necesidad más íntima, más remota y la satisface. Eso hizo Él con los discípulos. ¿Y qué de nosotras? Lo vemos actuar, conocemos todo lo que Él es, sabemos lo que Él ha hecho y queremos participar activamente y mostrar eso a otros de lo que el Señor hace a diario en nuestras vidas, de ese regalo tan precioso al permitirnos que nosotras pudiéramos entender la palabra después de haber creído en Él, porque no todos pueden entender la palabra, únicamente aquellos o aquellas que tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Así es que volvamos a leer el tesoro de hoy. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. El Señor no nos ha dado a nosotros pedazos, Él nos ha dado todo. Dios nos dio a Jesucristo por nosotras pecadoras y nos ha provisto. Alguien podría decir que pasó una noche sin haber probado bocado en todo el día. La abundancia es lo que nos puede hasta dañar el corazón. Meditemos en este milagro tan precioso, en cómo usó a dos personas como Andrés y como Felipe. El Señor conoce a cada uno individualmente, así como a sus discípulos, y cada una de nosotras somos escogidas para ser utilizadas de una forma particular por Él. Disponte, permite que Él te use para las cosas que Él tiene preparadas para ti, particularmente. No lo que fulanita tiene o lo que la otra tiene o lo que yo quiero, sino lo que Él tiene para nosotras. Y llénate de la palabra. Ella es la que produce llenura en nuestras vidas. Bueno, que disfruten esta lección y miren más cosas y pequeños detalles de todo este precioso relato que aparece en los 4 evangelios. Confiando en el Señor, nos reunimos el miércoles. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por este tiempo y Señor, te doy gracias por
tu bondad y tu amor tan precioso al mostrarnos y revelarte a nosotras en una forma tan maravillosa a través de tu palabra, que podamos disfrutar y entender lo que tú tienes para nosotros, todos los tesoros y todas las riquezas son para nosotros, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.